Mi esposa tuvo un hijo mientras estábamos separados. Juraba que era mío. Hice una prueba de ADN solo para descubrir la mentira más fría y calculada que alguien puede imaginar. Laura reapareció una tarde cualquiera, justo cuando yo empezaba a acostumbrarme al silencio. No hubo aviso ni mensaje previo. Solo una notificación en mi celular con su nombre, ese nombre que todavía dolía leer. Me escribió: necesito verte. Es importante. Sentí que algo se hundía en mi pecho, una mezcla de miedo y curiosidad. Acepté sin pensarlo demasiado, tal vez por inercia, tal vez porque todavía no sabía cómo decirle que no. Nos vimos en un café pequeño, uno de esos donde solíamos desayunar los domingos antes de que todo se viniera abajo. Cuando la vi, supe que algo no encajaba. Había algo diferente en su rostro, un brillo raro entre la culpa y la esperanza. Se sentó frente a mí, y por varios minutos no dijo nada. Sus dedos jugaban con la taza, evitando mis ojos, como si buscara el valor para soltar una bomba. Yo sentía el aire cargado, espeso, con el mismo olor a final que había sentido el día que me fui de casa. Cuando por fin habló, lo hizo en un susurro. Estoy embarazada. Así, sin preámbulos. La frase me golpeó en seco, como una bofetada invisible. Todo el ruido del café desapareció. Solo la escuché repetirlo, una y otra vez, mientras yo trataba de entender en qué momento de esos 3 meses separados eso podía haber pasado. Mi mente comenzó a hacer cálculos. Nos separamos a inicios de abril. Ella decía tener 3 meses de embarazo. No me daban las cuentas. Ella siguió hablando, justificando, diciendo que esto puede ser una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mi cabeza ya estaba en otra parte. Recordé la última vez que la vi antes de irme, una discusión absurda, los gritos, el portazo, el eco de sus palabras: haz tu vida, yo haré la mía. Y lo hizo. O eso creía. Porque ahora decía que el hijo era mío, que solo estuvimos distanciados, no separados de verdad. Esa frase me revolvió el estómago. Distanciados o no, yo no estuve con ella en ese tiempo. Y si las fechas no coincidían, ¿qué quería que creyera? Ella me tomó la mano con suavidad, como antes, intentando recuperar un gesto que ya no existía. Es tu hijo, lo siento en mi corazón, murmuró. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de algo que no supe definir. Quise creerle, lo juro. Una parte de mí lo deseaba con desesperación. Pero había otra parte, más racional, más herida, que gritaba que algo estaba mal. La miré largo rato, buscando en sus ojos una señal de verdad. No la encontré. Después de esa conversación, volví a casa con una sensación extraña, como si hubiera salido de un sueño turbio. En el camino, mi cabeza no dejaba de hacer cuentas. Si tenía 3 meses, significaba que la concepción fue en abril. Pero en abril yo ya no dormía bajo el mismo techo que ella. Recordé cada fecha, cada mensaje sin respuesta, cada silencio. Todo apuntaba a lo mismo, el calendario no mentía. Durante la noche no pude dormir. La idea del embarazo me daba vueltas como un eco constante. Pensaba en el hijo que podría ser mío y al mismo tiempo en la posibilidad de que no lo fuera. Esa duda era una daga. Y lo peor era que Laura parecía tan segura, tan convencida, que me hacía sentir culpable por desconfiar. Pero había algo en su tono, en la forma en que evitaba mirarme directamente, que me encendía todas las alarmas. Intenté recordar cuándo fue la última vez que estuvimos juntos íntimamente. Tal vez había una mínima posibilidad, un margen de error en mis recuerdos. Pero no. Lo repasé una y otra vez, y la respuesta era clara: no, no había forma. Me levanté y busqué el calendario en el celular. Lo revisé con una obsesión enfermiza, marcando los días que habíamos pasado separados. Las fechas me devolvieron la misma respuesta que mi instinto: no coincidían. A la mañana siguiente, Laura me envió una foto de la ecografía. El mensaje decía: nuestro bebé. La imagen me provocó un vacío en el pecho. No sabía si sentir ternura o rabia. Era como si me estuviera empujando a creer a la fuerza, a comprometerme emocionalmente sin tener pruebas. Respondí con un: me alegra que estés bien, pero mi mente ya no podía regresar a la calma. Empecé a pensar en todo lo que había pasado durante la separación.
Ella desapareció un par de veces, dijo que estaba con amigas. Nunca pregunté demasiado porque ya no éramos pareja, y, en el fondo, yo también necesitaba distancia. Pero ahora, cada una de esas ausencias tomaba un nuevo sentido. Y la posibilidad de que hubiera alguien más comenzó a crecer en mi cabeza como una sombra. Esa noche, mientras el silencio llenaba la casa, me quedé mirando el techo y recordé la primera vez que la vi. Todo lo que fuimos, todo lo que construimos. Me dolía imaginar que ella pudiera haber estado con otro, pero más me dolía la duda. Si al menos me dijera la verdad, podría afrontarla. Pero ese es tu hijo, te lo juro, sonaba cada vez más como una estrategia para mantenerme cerca. No quise escribirle de nuevo, pero al tercer día lo hice. Le propuse acompañarla a su próxima cita médica. Aceptó enseguida, con una alegría casi exagerada. Dijo que el médico podría mostrarme todo y que así entendería mejor. Su entusiasmo me pareció forzado, como si intentara anticipar mis sospechas. Y yo ya no podía detener la desconfianza, cada gesto suyo me parecía ensayado, cada sonrisa un disfraz. Los días previos a esa cita se volvieron un infierno. No podía concentrarme en el trabajo, ni dormir. Mis amigos notaban que algo andaba mal, pero no decía nada. ¿Cómo explicarles que la mujer que decía llevar a mi hijo tenía fechas que no coincidían? Sonaba absurdo incluso para mí. Pero era real. Y cada minuto que pasaba sin una respuesta me hundía más en la confusión. Cuando finalmente llegó el día de la consulta, la acompañé sin decir palabra. Ella hablaba con emoción, como si nada estuviera roto entre nosotros. Pero dentro de mí, todo estaba en ruinas. Entramos al consultorio, el médico nos saludó con amabilidad, y mientras preparaba el equipo para la ecografía, hizo una observación casual que me heló la sangre. Según las mediciones, la concepción fue alrededor del 20 de abril, dijo con naturalidad. Sentí un zumbido en los oídos. 20 de abril. Exactamente la semana en que yo había empacado mis cosas y me había mudado. Laura bajó la mirada. No dijo nada. Yo tampoco. En ese silencio, entendí que algo más grande que mis sospechas estaba por salir a la luz. Salimos del consultorio sin hablar. En el auto, ella intentó tomarme la mano. No lo permití. Esa noche, cuando llegué a casa, me quedé frente al espejo, mirándome con una mezcla de rabia y miedo. Porque por primera vez lo acepté, no sabía si el hijo que ella esperaba era mío. Y ese pensamiento, solo ese, bastó para destruir lo poco que quedaba de paz en mí. Desde aquella cita con el médico, nada volvió a sentirse real. Cada palabra de Laura sonaba como un eco distante, una repetición sin alma de lo que alguna vez fuimos. Intentaba mantener una calma forzada, hablaba del futuro, de nuestra familia, pero sus ojos la traicionaban. Había algo en su mirada que parecía pedir perdón sin decirlo. Yo escuchaba, pero dentro de mí, la duda crecía como una espina imposible de arrancar. Durante los días siguientes, comenzó a enviarme mensajes con una frecuencia que rozaba la desesperación. Fotos del ultrasonido, frases como ya puedes notar su perfil o el doctor dice que todo va perfecto. Intentaba contagiarme de esa ilusión, pero yo solo veía una estrategia. Una insistencia casi enfermiza por mantenerme emocionalmente atado. Respondía de forma seca, sin discutir, pero con cada mensaje, la distancia entre nosotros se hacía más evidente. Una noche, mientras repasaba las fechas una vez más, como si repitiendo el cálculo pudiera cambiar el resultado, recordé algo que había enterrado en la memoria, una noche durante nuestra separación en la que Laura no regresó a casa. Dijo que había dormido en casa de su amiga Clara, que necesitaba espacio para pensar. En aquel entonces no le di importancia, no tenía derecho a reclamarle nada. Pero ahora, esa ausencia brillaba en mi cabeza como una señal de alarma. Decidí escribirle a Clara. Fingí interés en organizar una pequeña reunión para celebrar el embarazo, algo inocente. Su respuesta tardó, y cuando llegó, me dejó helado. Hace mucho que no hablo con Laura. Espero que esté bien. Mentira. Si Clara no había estado con ella aquella noche, ¿dónde demonios había estado Laura realmente? El día siguiente fue una sucesión de pensamientos oscuros. La amaba, sí, pero cada recuerdo compartido comenzaba a teñirse de sospecha. Pensaba en su perfume al regresar esa noche, en cómo evitó mirarme,
en cómo dijo no hablemos de eso. Todo encajaba ahora en un patrón que me daba náuseas. Intenté convencerme de que tal vez me equivocaba, que estaba dejando que el resentimiento hablara más alto. Pero la verdad tenía un olor, y ese olor me perseguía. Un amigo en común, Andrés, me escribió por casualidad. Conversábamos sobre cualquier cosa hasta que, sin buscarlo, salió el tema de Laura. Me dijo que durante la separación la había visto en una fiesta, con un tipo, pero que pensó que yo ya sabía. Sentí un vacío en el estómago. Le pedí detalles. Dijo que fue en abril, pocos días después de que yo me mudara. Describió al hombre, alto, moreno, con barba. No me sonaba de nada. Esa noche me costó respirar. No por celos, sino por la certeza que empezaba a formarse. Había un hueco en su historia. Una grieta tan grande que ya no podía ignorarla. Y sin embargo, lo peor no era la posible infidelidad. Lo peor era la confusión entre la culpa y el amor. Porque, a pesar de todo, todavía quería creerle. Quería que, de alguna manera, las fechas estuvieran equivocadas, que todo fuera una coincidencia cruel. La confronté sin rodeos. Le pregunté dónde había estado aquella noche de abril. Su respuesta fue un manual de evasión, cambió de tema, se ofendió, lloró. Dijo que yo no soportaba verla feliz, que solo buscaba motivos para odiarla. Me quedé callado. No porque creyera en sus palabras, sino porque ya no sabía cómo defenderme de su manipulación emocional. Cada lágrima suya me desarmaba, cada silencio me hacía sentir el villano. Pasaron los días, y el peso de la incertidumbre se volvió insoportable. Acepté acompañarla a su siguiente revisión médica, no porque quisiera compartir el momento, sino porque necesitaba observarla. Quería verla interactuar con el médico, escuchar cada palabra, analizar cada gesto. Sentía que en alguno de esos detalles se escondería la verdad. El día de la cita, Laura parecía extrañamente serena. Su piel brillaba con esa calma falsa que se adquiere cuando uno ensaya una mentira demasiadas veces. Durante el trayecto, hablaba de nombres para el bebé, del color del cuarto, de cómo todo esto podría unirnos de nuevo. Yo solo asentía. No tenía energía para discutir. En el consultorio, el médico habló de manera profesional, amable, sin notar el campo minado emocional frente a él. Comentó sobre el desarrollo del feto, las semanas exactas, el tamaño del embrión. Entonces soltó una frase que volvió a golpearme en el pecho: todo indica que la concepción fue entre el 18 y el 22 de abril. El mismo margen. La misma fecha maldita. Laura sonrió nerviosa. Intentó restarle importancia: ya te dije que esas fechas no son exactas. Pero su voz tembló, y en ese temblor entendí más de lo que ella dijo. Ya no era cuestión de biología, era intuición. Había algo que ella sabía y que yo aún no. Esa noche, al volver a casa, me quedé frente al celular revisando nuestras viejas conversaciones. Vi los mensajes que intercambiamos durante la separación. Días completos sin respuesta. Fotos borradas. Llamadas perdidas. Todo el hilo de nuestra historia se llenaba de huecos, de momentos en los que no supe dónde estaba ni con quién. Cada espacio en blanco ahora tenía un rostro desconocido. Un rostro que empezaba a tomar forma en mi mente. Pasaron 2 días hasta que me atreví a revisar nuestras fotos antiguas. Busqué en redes sociales, en carpetas olvidadas, en respaldos viejos. Y entonces lo vi. Una foto que Laura había publicado en abril y luego borrado. Estaba en una terraza, con un vestido rojo, una copa en la mano. Al fondo, desenfocado, un hombre con camisa azul, mirando hacia ella. Lo reconocí sin reconocerlo, el mismo que mi amigo Andrés había descrito. Guardé la imagen. La amplié, la analicé. Había algo en la forma en que la miraba, una intimidad silenciosa, una complicidad que no se improvisa. Y entendí que esa noche, la que ella juró pasar con su amiga Clara, no fue un refugio de soledad. Fue el comienzo de algo más. No dormí. No podía. La imagen me ardía en los ojos. Era la pieza que faltaba. Decidí no confrontarla de inmediato. Necesitaba saber quién era ese hombre, si seguía en su vida, si había sido solo un desliz o algo más. Pero, sobre todo, necesitaba una certeza,
si era él el verdadero padre del hijo que ella decía que era mío. Porque si algo estaba claro, era que las fechas no coincidían. Pero las mentiras, sí. Y fue en ese momento, mirando la foto en la pantalla iluminada de mi celular, cuando comprendí que la historia apenas comenzaba. La noche antes de confrontarla sentí una calma falsa, como la que precede a una tormenta. Ya no tenía miedo de las respuestas. Lo que me aterraba era confirmar lo que ya intuía. Había pasado semanas repitiéndome que podía haber una explicación lógica, que quizás los cálculos médicos no eran exactos, que tal vez mi memoria me traicionaba. Pero las pruebas estaban frente a mí, cada vez más nítidas, la foto, la fecha, el silencio. Y el eco constante de esa frase del médico, entre el 18 y el 22 de abril. Al día siguiente, Laura me escribió temprano. Decía que había soñado conmigo, que el bebé se movía mucho, que quería que lo sintiera. Le respondí con frialdad, podemos vernos esta tarde. Quería hacerlo en persona. Quería verla mentirme a los ojos. Nos encontramos en su apartamento, el mismo que alguna vez compartimos. Al entrar, el olor familiar me golpeó de lleno, pero ya no me pertenecía. Nada allí me pertenecía. En las paredes aún colgaban fotos de nosotros dos, sonriendo, congelados en un pasado que ahora se sentía como una farsa. Ella parecía tranquila, hasta que notó mi expresión. Me preguntó qué pasaba. No respondí. Solo saqué mi teléfono y abrí la foto que había encontrado. Su rostro cambió al instante. No hizo falta que dijera nada. Primero negó, luego intentó justificarse, no es lo que parece. Pero la frase se desmoronó antes de salir completa. Le pregunté quién era él. Me dijo que era un excompañero de trabajo, un amigo. Le pedí su nombre. Dudó antes de responder, Daniel. ¿Daniel? El nombre se me clavó como una astilla. Recordé que meses antes ella me había hablado de un compañero nuevo, de quien supuestamente se quejaba todo el tiempo. Un tipo pesado, que no entiende límites. Tal vez la que no los entendió fue ella. Esa noche, al volver a casa, mi mente se convirtió en un archivo abierto. Busqué su empresa en redes, revisé publicaciones antiguas, comentarios, etiquetas. Tardé poco en encontrarlo. Daniel era real. Y en varias fotos de aquel tiempo, ambos aparecían juntos, en cenas de trabajo, reuniones informales, con miradas que decían demasiado. En una de ellas, tomada justo en abril, ella llevaba el mismo vestido rojo de la foto que borró. Ya no había espacio para excusas. Los días siguientes se convirtieron en una obsesión silenciosa. No quería hablar con nadie. Revisaba cada conversación, cada detalle, buscando la grieta donde se filtró la mentira. Había mensajes de ella durante ese mes en los que desaparecía por horas. Días en los que decía estar sin señal. Y lo más cruel era que, a pesar de todo, todavía me encontraba buscando razones para justificarla. La mente de alguien que ama es capaz de traicionarse. Te convence de que las evidencias son malentendidos, que la intuición exagera. Pero llega un punto en el que la negación se derrumba, y solo queda la rabia desnuda. Decidí investigar más sobre Daniel. No tardé en enterarme de que ya no trabajaba allí, lo habían transferido a otra ciudad unos meses después de nuestra reconciliación. El momento exacto coincidía con el inicio del embarazo. Demasiada coincidencia para seguir creyendo en casualidades. Intenté convencerme de hacer las cosas bien, de mantener la calma. Le propuse a Laura hacer una prueba de paternidad prenatal. Lo dije con voz serena, sin reproche, como si solo buscara tranquilidad. Ella me miró como si le hubiera escupido al alma. Se ofendió, gritó, dijo que mi duda le hacía daño al bebé. Lloró, y luego, con una calma helada, dijo que si no confiaba en ella, entonces no merecía ser parte de esto. Esa frase fue el golpe final. Me bloqueó de sus redes esa misma noche. Cambió de número. Desapareció como si hubiera muerto. Solo quedé yo, con el vacío y las preguntas repitiéndose como un eco, ¿y si no es mío? ¿Y si todo fue una mentira para retenerme? No dormí durante días. Me movía por la casa como un fantasma, repasando la historia una y otra vez, buscando el punto exacto donde la verdad se torció. Hasta que una tarde, el celular vibró.
Era un número desconocido. Un mensaje sin texto, solo una imagen. La abrí. Era Laura. En un restaurante. Vestida de rojo. Sonreía. A su lado, Daniel, con la mano en su cintura. Fecha, 17 de abril. Sentí como la sangre me abandonaba. El corazón, el aire, todo se apagó por un instante. Me senté en el suelo y me quedé mirando esa foto como si fuera una sentencia. No necesitaba más pruebas. El calendario, el médico, las mentiras, todo encajaba con precisión cruel. Pero lo peor no fue la traición. Fue entender que ella todavía tenía el descaro de jurar que el hijo era mío, sabiendo que no podía serlo. Esa noche, algo en mí cambió. Ya no quería respuestas, quería justicia. No sabía todavía cómo, pero me juré que no iba a permitir que me usara como escudo de su culpa. No iba a cargar con un hijo que no era mío, ni con la mentira que ella había construido para mantenerme cerca. A partir de ese instante, la duda se transformó en determinación. Y la herida, en una necesidad, descubrir la verdad completa, sin filtros, sin piedad. Porque si las fechas no coincidían, alguien tendría que explicarme por qué. Y si Laura no quería hacerlo, lo haría Daniel. El juego había cambiado. Desde que recibí aquella foto, mi vida se partió en dos, antes y después del 17 de abril. No importaba lo que Laura dijera, las fechas hablaban solas, y la imagen era la prueba que faltaba. Ella con Daniel, abrazados, mientras yo me convencía de que la distancia era temporal, de que solo necesitábamos tiempo para sanar. Me sentí un idiota. No por haberla amado, sino por haber confiado. Durante días, no supe si quería gritar o desaparecer. Revisaba la foto una y otra vez, como si pudiera encontrar algo que la desmintiera. No había nada. Era clara, nítida, cruel. Entonces tomé una decisión, no iba a quedarme con la duda. Si Laura no quería contarme la verdad, la obtendría de quien sí la tenía, Daniel. Localizarlo fue más fácil de lo que pensé. Bastó buscar en redes y conectar puntos, una empresa en otra ciudad, publicaciones públicas, colegas en común. Lo observé durante días, en fotos de reuniones y cenas. Parecía tener una vida normal, tranquila. Como si no cargara con ningún secreto. Pero yo sí cargaba con uno, y pesaba demasiado. Antes de enfrentar a Daniel, fui una última vez a ver a Laura. Le pedí hablar, sin mencionar la foto. Quería darle una oportunidad de decirme la verdad, aunque fuera por orgullo. Llegué a su casa y ella me abrió con gesto cansado, como si también arrastrara su propia culpa. Su barriga ya era evidente, verla así me removió algo que no quería sentir. Por un segundo dudé. Pero la rabia fue más fuerte. Le dije que necesitaba saber si el hijo era mío. Que no podía seguir fingiendo. Ella evitó mi mirada, empezó con las mismas frases de siempre: te juro que es tuyo, no hay nadie más. La interrumpí. Saqué la foto. La puse frente a ella. Su rostro cambió por completo. Primero el silencio, después la negación, luego las lágrimas. No fue nada, dijo. Estaba confundida, tú me habías dejado. Esa excusa me perforó los oídos. Confundida. Como si la confusión explicara una cama compartida, una fecha exacta, una vida creciendo dentro de ella. No la insulté. No grité. Solo sentí un cansancio que me rompía los huesos. Le dije que necesitaba un test de paternidad prenatal. Su reacción fue inmediata: gritos, reproches, acusaciones. No puedo creer que desconfíes de mí así. Me dijo que eso podía poner en riesgo al bebé, que era una locura, que la estaba enfermando con mi obsesión. Pero lo que en realidad me enfermaba era su mentira. Me marché sin mirar atrás. Y esa misma noche, ella desapareció de nuevo. Me bloqueó de todo. Cambió de número. Lo supe porque intenté llamarla, escribirle, hasta que las palabras usuario no disponible se convirtieron en mi rutina. No quedaba nada. Solo un silencio pesado, espeso, lleno de respuestas no dichas. Días después, decidí hacer lo impensable, viajar hasta la ciudad donde vivía Daniel. No por venganza, sino por claridad.
Necesitaba saber hasta qué punto me habían usado. Lo encontré en la puerta de su oficina, un hombre común, sin rastro de culpa en el rostro. Lo esperé a la salida, y cuando le hablé, se sorprendió al oír mi nombre. Le mostré la foto. Su cara lo dijo todo. No intentó negar nada. Solo bajó la mirada y, tras un largo silencio, admitió lo que yo ya sabía. Dijo que había estado con Laura una sola vez, que ella le aseguró que ya no estaba conmigo. Que todo fue un error. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Error. Así llamaban ellos a lo que me había destruido. Grabé la conversación. No por morbo, sino por defensa. Sabía que Laura negaría todo si la enfrentaba de nuevo, así que quería tener algo que la obligara a mirarse en el espejo. Volví a mi ciudad con una calma nueva, una calma peligrosa. Ya no me temblaban las manos. No tenía más preguntas, solo la certeza de que el hijo que ella esperaba no era mío. Pero todavía me faltaba cerrar la herida. No podía simplemente dejarla mentirle al mundo. Fui a su casa. Ella abrió la puerta con el rostro tenso. Me miró como si hubiera visto a un fantasma. Le dije que no iba a discutir, que solo quería que escuchara algo. Reproduje la grabación. La voz de Daniel llenó el espacio. Fue solo una vez. Ella me dijo que estaba soltera. Laura empezó a llorar antes de que terminara. Intentó tocarme, decir que me amaba, que no sabía qué había hecho. Pero yo ya no escuchaba. Solo sentía un peso en el pecho, una mezcla de rabia y compasión. Le dije que no iba a denunciarla, ni humillarla. Que solo quería lo que era mío, la verdad. Ese niño no es mío, Laura, le dije. Y lo sabes. Ella negó, entre sollozos, repitiendo las mismas palabras rotas, te lo juro, es tuyo. Pero ya no tenía fuerza para sostener la mentira. Lo vi en sus ojos, la verdad estaba ahí, agazapada, sin necesidad de palabras. Me marché sin cerrar la puerta. Esa noche, al llegar a casa, recibí un mensaje. Era de un número desconocido. Una sola frase, déjala en paz. No la lastimes más. El remitente, Daniel. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. No de alegría, sino de confirmación. Si él la protegía, era porque había algo que proteger. Y fue en ese momento cuando entendí que no necesitaba seguir dudando. Que la duda ya había cumplido su ciclo. Ahora solo quedaba esperar el desenlace. El bebé nacería pronto. Y con él, la verdad definitiva. El día que me avisaron que Laura había dado a luz, no sentí alegría ni rabia. Solo un vacío extraño, una especie de calma resignada que me hizo entender que ya no quedaba nada por romper. Ella había dado a luz a un niño, según su madre, hermoso y sano. No mencionó mi nombre, y eso, más que cualquier palabra, lo dijo todo. Durante meses había vivido con un peso en el pecho que no me dejaba respirar, como si cada día fuera un eco del anterior. Pero esa mañana, cuando supe que el bebé había nacido, supe también que había llegado la hora de la verdad. No quería venganza, no quería verla sufrir. Solo quería mirar a los ojos de ese niño y saber, de una vez por todas, si era mío. Llamé al hospital fingiendo ser un familiar. Logré saber en qué habitación estaba Laura. No sabía si me dejarían entrar, pero fui igual. Necesitaba verla, cerrar el círculo. Cuando llegué, la encontré dormida, agotada. El niño estaba en una cuna junto a su cama. Me quedé quieto, observando. Era pequeño, frágil, pero había algo en el que me desconcertó. No se parecía a mí. Nada. Tenía la piel más clara, los ojos de un tono indefinido, el cabello rubio oscuro. En cambio, recordé perfectamente la foto de Daniel, la misma mirada, el mismo gesto en la boca. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo. No necesitaba un laboratorio. Mi instinto ya me había dado el resultado. Aún así, necesitaba pruebas. No quería dejar espacio para el quizás. Me acerqué despacio, y con un movimiento casi automático, tomé una gasa del carrito de al lado y la pasé suavemente por la mejilla del bebé. La guardé en una bolsa. No era ético, pero tampoco lo era todo lo que me habían hecho. Salí sin hacer ruido,
con la sensación de estar cometiendo un crimen que, en realidad, era solo un acto de defensa. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Envié la muestra a un laboratorio privado. Pagué extra para tener los resultados cuanto antes. Cada hora de espera era un golpe. No dormía, no comía. Mi cabeza se llenaba de escenarios, y si, contra todo, si era mío. ¿Y si todo había sido una confusión absurda? Pero cuando los resultados llegaron, la duda se desvaneció. 0% de compatibilidad. Esa cifra fría, esa certeza matemática, me liberó y me destruyó al mismo tiempo. Ya no había espacio para ilusiones. El hijo no era mío. Todo lo que había sospechado era real, me habían mentido, manipulado, usado como un muro donde esconder su culpa. No fui al hospital. No respondí sus mensajes. No volví a buscarla. Pero ella sí vino a mí. Un día, apareció en mi puerta con el bebé en brazos, pálida, temblorosa. No traía reproches, solo un miedo que me resultó familiar. Dijo que necesitaba hablar. No la invité a pasar. Se quedó en el umbral, con los ojos rojos, repitiendo que no sabía cómo llegamos a eso, que lo suyo con Daniel había sido un error, que pensó que yo la había dejado para siempre, que todo se descontroló. Su voz temblaba, pero lo que más me dolía era la mirada del niño, inocente, ajeno a toda esa miseria. Le mostré el sobre del laboratorio. No dije nada, solo se lo tendí. Ella lo abrió, lo leyó, y se derrumbó. Intentó acercarse, pero di un paso atrás. Ya no hay nada que hablar, le dije. No me quitaste un hijo, Laura. Me quitaste la posibilidad de confiar. Ella lloró, me pidió perdón una y otra vez, pero sus palabras ya no encontraban espacio en mí. Era como si cada letra rebotara contra una pared de cristal. No odiaba al niño. Odiaba la mentira que lo trajo a mi vida. Cuando se fue, supe que ese era el final. O al menos eso creí. Pero la vida siempre encuentra una manera de alargar el dolor. Días después, recibí una carta sin remitente. Dentro había una foto, Laura y Daniel, en el parque, con el bebé. Y una nota escrita a mano. Gracias por alejarte. Ahora podemos ser una familia de verdad. No me enfurecí. No rompí la foto. Simplemente la guardé. No porque quisiera recordarlos, sino porque esa imagen era mi prueba final, el cierre de todo lo que me había desangrado. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. No porque estuviera en paz, sino porque ya no quedaba nada que perder. A veces la paz no llega cuando todo se arregla, sino cuando uno acepta que ciertas heridas no se cierran, solo dejan de sangrar. A partir de ahí, reconstruir fue un proceso lento. Aprendí a estar solo sin sentirme vacío. Aprendí a no revisar mensajes antiguos, a no buscar respuestas en donde solo había ruinas. Y, sobre todo, aprendí que el amor sin verdad es solo una forma elegante de suicidio. Un año después, recibí una última noticia, Laura y Daniel se habían separado. Al parecer, él la había engañado también. No sentí satisfacción, solo una tristeza muda. Era como ver una repetición de una tragedia en la que ya no era protagonista. Pero esa noche, al mirar la foto que aún guardaba, entendí algo que me liberó por completo, no necesitaba venganza, ni justicia. Mi victoria era estar vivo, de pie, después de todo. Guardé la foto en una caja y la sellé. No para olvidarla, sino para recordarme que sobreviví. Y así, por fin, cerré el capítulo. Hoy escribo estas líneas no para revivir lo que pasó, sino para dejarlo ir. Han pasado casi 3 años desde aquel día en que todo se derrumbó, y aunque las cicatrices siguen ahí, ya no duelen del mismo modo. Aprendí a mirar hacia atrás sin temblar, a recordar sin rabia. Pero, sobre todo, aprendí a entender que algunas verdades llegan tarde, pero llegan para quedarse. Durante mucho tiempo me pregunté en qué momento exacto se rompió lo nuestro. Si fue el día que decidimos separarnos, o si en realidad ya estábamos rotos desde antes y solo fingíamos sostenernos. A veces el amor no muere de golpe, se desgasta lentamente, como una cuerda que se deshilacha hasta que un día cede con un chasquido casi imperceptible. La duda me acompañó por meses incluso después de la prueba. Dudar de ella, dudar de mí, dudar del futuro.
La mente no sabe vivir en paz cuando se ha acostumbrado al veneno de la incertidumbre. Pero poco a poco, el silencio empezó a tener otro significado. Ya no era soledad, era descanso. Me mudé de ciudad. Cambié de trabajo. Dejé atrás los lugares donde su nombre seguía pegado a las paredes. Aprendí a disfrutar de las pequeñas rutinas, hacer café sin pensar en nadie más, dormir en una cama que solo tiene mi olor, escuchar música sin sentir que cada letra me apunta. Me tomó tiempo, pero volví a reconocerme en el espejo. A veces la gente me pregunta si volvería a confiar, si podría amar otra vez. La verdad es que no lo sé. No porque el amor me haya dejado vacío, sino porque ahora entiendo que la confianza no se da, se construye, y cuesta. La duda no desaparece, solo aprende a no gritar tan fuerte. Lo más extraño es que, a pesar de todo, no odio a Laura. La rabia se fue cuando entendí que su mentira no nació del deseo de destruirme, sino del miedo. Miedo a quedarse sola, miedo a asumir las consecuencias. No la justifico, pero tampoco cargo más con su culpa. Cada uno paga su precio, y el suyo fue vivir dentro de su propia farsa. Hace unos meses, la vi por casualidad en una plaza. Iba con el niño. Ya no era un bebé. Caminaba, reía. Tenía esa inocencia que ningún error adulto puede manchar. Ella me vio, y por un segundo nuestras miradas se cruzaron. No hubo palabras. Solo un gesto breve, casi imperceptible, como un reconocimiento silencioso de lo que fuimos y de lo que ya no somos. No sentí rabia, ni tristeza. Solo una extraña paz. Fue como cerrar un libro que había estado abierto demasiado tiempo. No me acerqué, no quise romper esa distancia. Me bastó verla bien, saber que seguía viva, que el niño estaba sano. Y seguir mi camino. Hoy comprendo que la duda fue mi verdugo y mi salvación. Me destruyó mientras crecía, pero también me obligó a buscar la verdad. Sin ella, quizá todavía estaría viviendo en la mentira. Y aunque me dejó vacío, también me hizo libre. No hay redención en esta historia. No hay reconciliación, ni finales románticos. Solo un hombre que atravesó el fuego y salió al otro lado con la piel marcada, pero intacta. Aprendí que a veces la mayor venganza es simplemente no hundirse. Ahora, cuando alguien me dice que la duda es lo peor que puede pasarle a una relación, sonrío. Porque yo sé que hay algo peor, vivir engañado sin saberlo. La duda, al menos, te obliga a mirar. Te arranca la venda a la fuerza. Y aunque duela, es el único camino hacia la verdad. Así que, si algún día alguien lee esto y se encuentra en ese mismo abismo, solo le diría una cosa: no temas a la verdad, por más cruel que sea. Lo que destruye no es lo que descubres, sino lo que eliges ignorar. Yo elegí mirar. Elegí enfrentarla. Y aunque perdí mucho, recuperé algo más valioso, mi paz. Y en el silencio que queda, ya no hay rabia. Solo un eco lejano de lo que alguna vez fue amor, y la certeza absoluta de que sobreviví.